soy Fernando García del Río, trabajo en La Vanguardia y acabo de publicar un libro que se llama La isla de los ingenios, sobre mi estancia, experiencias y lo que vi en Cuba durante mi etapa de corresponsal en la isla entre los años 2007 y 2011, año en el que tuve que salir porque me expulsaron del país. En realidad, el prólogo toma lo que pasa es que a lo mejor si lo lees dos veces no te acuerdas tanto, toma una frase que se dice en el libro y que, bueno, yo la oí de un disidente que se llama Félix Bonet, que decía: en Cuba no te creas nada de lo que oyes y casi nada de lo que ves. Efectivamente. En Cuba se dicen muchas mentiras oficiales, oficiosas y clandestinas. La clandestinidad es, por definición, como una mentira, ¿no? O una mentirijilla, que por cierto, mentirijilla es como llaman los cubanos con su ingenio y su chispa al Cuba libre, ¿no? Deme una mentirijilla. Bueno, Fidel Castro había caído enfermo y había bordeado la muerte en el verano del 2006. Era de máximo interés para el diario y también para mí como periodista establecerse en Cuba por si llegaba el momento de los cambios en el país después de 50 años de régimen socialista, de dictadura y de enfrentamiento con Estados Unidos y de unos cuantos años de ampliación de la Guerra Fría que en todo el resto del mundo, salvo en Corea, ¿no? Había terminado. ¿Con qué me encontré? Con que no se daban acreditaciones para corresponsales nuevos así como así. Entonces hubo un proceso de persuasión en lo posible, sin perder las señas, ¿no? Y sin dejarse nada esencial, dejando las cosas claras profesionalmente por nuestra parte, y también de seducción por parte del régimen, yo diría que de mecerte un poco, de tratar de introducirte en el sistema de propaganda desde lo que puede ser un medio extranjero más o menos amigable en lo posible y que cuente las cosas que a nosotros nos conviene contar y nos ayude un poco a difundir nuestra causa, ¿no? Es un juego difícil, delicado, a veces un poco hasta grosero, lleno de advertencias, de intentos de contaminarte un poco y intentos algunos feos de señalarte a los que lo han hecho mal, un poco para que tú no seas como ellos. Sabemos que tú eres mejor que eso. Eso es muy molesto porque enseguida tienes que decir: oiga, yo lo recuerdo mucho en el libro, no vayamos por ese camino, por favor, ¿no? Y una advertencia fundamental: tú puedes jugar con la cadena del mono, pero al mono no lo toques. Y en el contexto se entendía que, ojo, con meterte con la figura de Fidel Castro, ¿no? Fue un proceso largo que empezó desde mi establecimiento como corresponsal e incluso antes, y que, por supuesto, incluyó toques, como me ha dicho, discusiones, desencuentros, yo diría que alguna bronca, advertencias, siempre profesionales y siempre con una cierta educación, salvo aquella bronca que fue muy desagradable, hasta que al final, bueno, en el último año y medio yo veía que mi acreditación, la renovación de la acreditación no llegaba, no era el único, pero después me cortaron el suministro informativo, no me invitaban a las cosas, no me convocaban, me pusieron problemas con el visado, que al principio era un visado de salidas y entradas múltiples, es decir, con uno podía entrar y salir durante 6 meses sin hacer trámites. Eso me lo quitaron, de manera que cada vez que tenía que salir tenía que pedir un visado nuevo y pagarlo, por supuesto. Y luego, bueno, pues al final, en marzo del 2011, me citaron una vez más, después de varias entrevistas en aquella sala, con, bueno, los micros y cámaras, que uno supone, no las ve claramente, y allí yo ya sabía que podía ocurrir, y ocurrió.
dijeron, no te vamos a renovar la acreditación y te tienes que ir del país a la mayor brevedad, ¿no? Cuando hagas la mudanza y vendas el carro. Bueno, pues no es agradable, pero tampoco era el primero ni iba a ser el último. De hecho, el mismo día echaron a un compañero y meses después expulsaron a otro, ¿no? Bueno, son gajes del oficio. Como digo, es una experiencia un poco triste, desagradable, te obliga a empaquetar todo, a despedirte rápidamente de los amigos, que son muchos, los que dejamos allí, algunos realmente muy buenos, en los que echo de menos, y bueno, ya está, eso no debe tampoco ocupar un primer plano, porque lo importante es contar el país, y yo quise contar Cuba más allá de lo de siempre, de Fidel Castro, qué va a pasar con el régimen, y da de sí, porque el ingenio cubano, la manera de inventarse la vida cada día, la capacidad de fabricar cosas, herramientas, incluso alimentos insospechados, de fabricarse la vida, de fabricar metáforas, de fabricar el escape, la resolvedera y el invento, ¿no? Que son las tres palabras clave de la subsistencia cubana, dan mucho de sí, y además con historias muy curiosas, a veces surrealistas, llenas de ingenio, en definitiva, ¿no? Que por eso se titula el libro así, por el ingenio en el sentido de la chispa, de la inventiva, y también porque ingenio es fábrica de azúcar, es la central azucarera, no exactamente, pero bueno, la fábrica de azúcar se llama ingenio, ¿no? Sí, el azúcar explica la historia de Cuba. El azúcar es como la sangre, yo no soy el primero que lo digo, pero yo insisto, le dedico un capítulo casi a la historia del azúcar en el libro, pero un poco haciendo historia, pero recordando la crónica que posiblemente ayudó a mi salida del país, que se tituló El azúcar amarga a Cuba, porque en el año 2009, de 2009-2010, Cuba hizo la zafra cosecha de azúcar más pobre en un siglo, ¿no? Poco más de 1 millón de toneladas. Cuba, Fidel Castro se había empeñado en 1970 en hacer una zafra de 10 millones, cuando el país estaba produciendo 6 y pico, 7, y puso en ello tanto empeño que dijo, si producimos 1 kilogramo menos, hemos fracasado. Bien, para eso puso el país patas arriba y volcó absolutamente toda la producción y a toda la gente, cogió voluntarios, tú y tú, a producir azúcar, ¿no? Fueron meses muy duros para mucha gente. Se suprimió la Navidad, la celebración de la Navidad quedó suprimida, por eso pues una fase crucial de la zafra, ese momento del año. Un equipo de salsa muy famoso entonces, también lo cuento en el libro, cambió de nombre y se tituló Bam Bam, porque lo que decía el régimen es que los 10 millones van, bien, esa orquesta desconocida, ¿no? Y fracasó porque produjo la cantidad nada desdeñable de 8 millones de toneladas de azúcar, una producción muy importante para la isla, pero que, según algunos cálculos, y también lo introduzco en el libro, provocó una caída del 25% en el resto de la economía, ¿no? En el PIB del resto de la economía. Bueno, además aceleró la entrada de Cuba en el Comecon, en el campo socialista, y por lo tanto intensificó la dependencia de Cuba con respecto a la Unión Soviética. Eso marcó la historia. Bien, pasamos al año 2000 y pico. Fidel Castro, en un panorama de hundimiento de los precios del azúcar, decide reducir drásticamente la producción y cierra el 60% de las centrales azucareras o ingenios. Eso tiene un coste social y económico muy importante en muchísimas zonas que viven esencialmente de esas fábricas, ¿no? Aunque sean estatales, bueno, todo eso enriquece a la comunidad y crea otras economías, unas legales y, como siempre en Cuba, la mayoría por la izquierda, que dicen allí, ¿no? Bien, aquello no funciona. Se suponía que se iban a conservar las centrales azucareras más eficientes y que aquello, a pesar de todo, se podía
podía seguir produciendo casi 8 millones o por lo menos 6 millones. Bien, llegamos a 2009 y se produce pues eso, la mayor caída después, sostenida, pero ya al llegar al colmo de que se produce la cantidad menor en un siglo, ¿no? Y entonces, en esa época, pues sí, Cuba, para cumplir sus compromisos internacionales, tiene que, algunos años, algunas temporadas, tiene que importar azúcar de Brasil o de Colombia, de distintos países, para a su vez vendérselo a otros o empaquetarlo. Bueno, son operaciones comerciales complejas, pero el caso es que Cuba tiene que importar azúcar y eso es una cosa que habla mucho de la ineficiencia del sistema, ¿no? Pero claro, cuando tú haces una economía planificada, lo que tienes es que cumplir el plan. Y todo lo demás a la gente le da igual porque cobra muy poco, prácticamente no cobra, malvive del azúcar. Y entonces, si hay que cumplir el plan y para eso hay que cortar la mata por abajo, que es por donde tiene más azúcar, aunque al año siguiente esa planta quede dañada, da igual. Estas son explicaciones muy elocuentes de los males o de los problemas que tiene un sistema que socialmente puede tener ventajas, pero que por la falta de incentivo directo a la producción crea problemas graves al sistema, ¿no? Yo no quiero con esto defender a capa y espada el liberalismo porque ya estamos viendo aquí también los problemas que tiene. Yo defiendo el equilibrio personalmente, pero desde luego el azúcar es una metáfora de Cuba y en este momento no para bien, aunque ahora Raúl Castro está intentando atraer inversión extranjera para recuperar esa producción y que Cuba vuelva por lo menos a resplandecer un poquito, a brillar un poquito en la producción de este alimento. El acercamiento es muy positivo en todo caso por sí mismo. El diálogo siempre es bueno entre los países, ¿no? Que se suavice el embargo es bueno para la economía cubana y es una decisión sensata para Estados Unidos. Ese embargo no lo defiende casi nadie, lo defienden aquellos que siguen pensando que se puede torcer el brazo del régimen ya cuando se acerca el desenlace vital, ¿no? El hecho biológico, la muerte, el fallecimiento de los líderes y de toda una generación de la revolución, que con ese bloqueo se puede cambiar el sistema político. Bueno, lo que ha dicho Obama, y yo creo que tiene razón, es por qué no hay suficientes razones para pensar que lo que no ha funcionado durante más de 50 años vaya a funcionar ahora. Obama quiere dejar un legado, hay gente que ideológicamente defiende eso por sí solo, pero también hay intereses comerciales muy claros detrás. Hay arroceros y productores de alimentos muy interesados en facilitar el comercio, que ya existe, por cierto, pero porque el embargo no es total, con Cuba y intensificarlo pues, a otro tipo de empresas, ¿no? Desde American Express, que anunció que iba, pero ahora ya está viendo que no es tan sencillo, como McDonald's, por decir algunas emblemáticas, pasando por absolutamente cualquier compañía grande de producción de bienes de producción, de maquinaria, de todo, porque es que Cuba carece absolutamente de todo. Y además tiene una ventaja para los mercaderes, que es que el cliente es uno. Solo tienes que hablar con una persona. Bueno, con una persona, con varias personas, porque la burocracia es complicada, pero el cliente es uno, es el Estado. Por mucho entramado empresarial que haya en el Estado, el cliente es uno. Y te va a comprar, aunque el mercado sea pequeño, te va a comprar, como compran a los chinos, 2 millones de uniformes. Dame 2 millones de uniformes para mí y yo ya los distribuyo. Bueno, eso es interesante. Es decir, que en todas en las relaciones diplomáticas y en la historia siempre manda la economía, ¿no? Mandan todo. Allí también. Pero es también una decisión histórica que un presidente de Estados Unidos puede querer tomar y que él puede haber calculado que al final vaya a ser para bien, incluso para influir políticamente en Cuba. Bien, en Cuba ven que Venezuela, que ofrece la mayor parte de los ingresos exteriores a Cuba a través del petróleo y a través del pago de los médicos, que son muchos además, Venezuela va mal, va muy mal, esto se ve desde hace años y ahora en los últimos meses se ve más claro con la bajada del precio del petróleo, ¿no? Entonces hay que buscar un poco de aire, de oxígeno. Raúl Castro lo lleva buscando bastante tiempo, mirando más a China, a Rusia, al Caspio,
a África, países con los que tiene excelentes relaciones, porque Cuba tiene mucha influencia en el mundo a través de, bueno, de toda una diplomacia compleja que no solo es ideológica, sino también de bata blanca, ¿no? De los médicos que tiene por todo el mundo, y de cooperaciones, y en Naciones Unidas pues tiene muchísimos amigos y muchos votos. Por eso a veces Brasil intenta seducir a Cuba. Es una cosa curiosa cómo un país tan pequeñito ha conseguido tantas cosas en el mundo diplomático. El caso es que Cuba necesita respirar, y la manera más directa de respirar es que se alivie un poco la tensión económica con Estados Unidos. Ahora bien, ¿eso va a llevar a un cambio político? Yo no lo sé. Nosotros, los periodistas, somos gente que observa, cuenta lo que hay, lo que ha pasado, lo que ha visto, pero yo creo que, lo digo en el libro también, los periodistas no somos profetas. A veces caemos en la tentación de decir, no, yo creo que esto va a ser así, porque es que esto yo lo conozco y ya verás, ¿no? Bueno, eso es un error, yo creo. Se puede describir una tendencia. El régimen internamente está bastante consolidado, a base de opresión, por supuesto, y bueno, de experiencia, ¿no? La dictadura está demasiado arraigada, aunque nada es eterno. Las puertas que Cuba lleva desde siempre cerrando al exterior, por ejemplo en Internet, no son sostenibles. Yo creo que vamos en eso, y también la economía, a un esquema parecido al de China y Vietnam. Una cierta apertura en la economía. En Internet, por ejemplo, pues sí, porque es que va a explotar, pero controlando estas páginas, que no pueda ver la gente, posiblemente porque no estamos preparados para la contaminación ideológica, ¿no? Ese es el esquema que utilizan los duros del régimen. Entonces, yo creo que en Cuba hay muchas cosas insostenibles. Los coches de los años 50 americanos tan bonitos, los hemos ido arreglando con un ingenio maravilloso, con trasplantes, con lo que allí se llama el canibaleo de los coches moribundos o muertos, ¿no? Que se exponen ahí las piezas. También lo relato en el libro, en el jardín de casa del propietario. Podemos coger esta pieza de la lavadora Aurica de los soviéticos y convertirla en ventilador, pero al final necesitamos un poco más que eso, porque todo se hace roñoso, todo se desgasta, y más en una isla con tanto salitre, y esto quizá me pongo un poco metafórico, pero no resiste el peso del tiempo, ¿no? Cuba es una preciosa máquina del tiempo, es una isla prácticamente virginal, pero no hay nada que 100 años dure, 60 quizás sí, ¿no? Las personas podemos durar incluso un poquito más, pero caerá por su peso. Ahora bien, el sistema político puede durar todavía bastante. Eso nos lo enseña la historia. Digo en teoría, ya digo, no hago pronósticos. No lo sabemos. El caso es que todavía ahora la disidencia que nosotros conocemos bien ahí prácticamente no se conoce, no ha tomado un rumbo claro, está bastante desunida, y es imposible predecir cuánto tiempo y de qué manera puede evolucionar la política en Cuba. La economía se está abriendo, y eso tiene muy mala marcha atrás, para bien y para mal, porque la mezcla entre capitalismo y socialismo que hemos visto en algunos países produce épocas un poco monstruosas, y porque, pongo un ejemplo, la prostitución que hay en Cuba, como en todos los países, ¿no? Pero en Cuba la hay, lo sabemos, las jineteras y tal, se mueven un poco por familias prácticamente, el primo, el hermano, el tal, pequeñas pandas a lo mejor, ¿no? Pero no hay una organización criminal, no hay una mafia, ¿no? Porque eso el régimen no lo toleraría. Yo no digo que una dictadura sea buena por eso, una dictadura no es buena por nada, pero ojo, cuando venga el movimiento comercial de acá para allá y la concentración de capital, también habrá más problemas de seguridad, más concentración del mal, y bueno, habrá esa mezcla que vimos en Rusia posiblemente. Eso es un peligro, pero ya digo, sin profetizar, solamente porque lo hemos visto y porque la tendencia va un poco por ahí. Más allá de eso, yo no diría nada. Bueno, es una pregunta delicada, porque el problema de la diplomacia española con Cuba es que ha cambiado mucho. Es decir, ha dado bandazos que hacen
esa diplomacia no resulte fiable para los cubanos. Y además, con un solo punto común en los cambios, ¿no? Es decir, la diplomacia ha cambiado, ha sido a veces muy hostil y a veces como muy benevolente, es verdad, ¿no? Pero siempre siguiendo un poco el camino, algunos dirían los dictados, yo no diría tanto, pero la línea que traza Estados Unidos. Bien, segundo error. ¿Por qué, en mi opinión, España no ha pintado nada en las negociaciones previas o en los prolegómenos del acercamiento entre Raúl Castro y Obama? Pues en mi opinión, por esos bandazos y por esa desconfianza que provoca el hecho de que, bueno, tú estás mirando demasiado a lo que hace Estados Unidos. ¿Quién no ha seguido esa senda? El Vaticano, la Iglesia y Canadá. Ellos hablan con los disidentes, su política no es en absoluto benévola con Cuba, pero es clara, es uniforme, no da bandazos y no se rige por lo que dice Estados Unidos. Por lo tanto, son interlocutores fiables, fuertes. Con Canadá hay unos lazos enormes, históricos, comerciales, la mayor fuente de turistas. Desde el mutuo respeto. El respeto es lo que los cubanos consideran más fundamental en la relación. En España a veces, aparte de lo que he dicho, se incurre en un cierto paternalismo. Nos pesa demasiado eso de la madre patria. Yo cuento en el libro cómo algún miembro del Partido Socialista se acerca allí y desde aquí de Madrid se explica que es que hay que estar acompañando, hay que estar en la transición cubana. No, tú ese planteamiento no lo hagas con la orgullosa Cuba, castrista o no, porque te estás equivocando. En América Latina es muy frecuente eso y entonces, para mí, en mi modesta opinión, ahí sí que soy muy crítico, ¿no? Creo que nos hemos equivocado bastante en España al mirar así a Cuba. Además, en Cuba incluso pecan a veces a la inversa, de considerarnos a nosotros unos pobres desgraciados, porque ellos han sido muy modernos y muy clase media cuando nosotros estábamos aquí en el pueblo y tal. Es complicado, pero con Cuba no se ha seguido una línea firme y recta al mismo tiempo. Podíamos defender todo lo que quisiéramos, pero lo hemos hecho. Mira, podemos hablar con la disidencia, pero diciéndolo, estableciendo unos cauces normales, eso se ha hecho. Podemos negociar cosas de derechos humanos. Había una herramienta de derechos humanos pactada desde el tiempo de Moratinos que luego se dejó estar. Ahora, por lo visto, se quiere retomar a buenas horas. ¿Y qué es lo que trae de simpático? Pues un concepto erróneo que parte del paternalismo y de hermanamiento. Cuba, media Cuba es española, es cierto, son descendientes de España, pero bueno, eso no nos da ningún derecho. Que España ha conducido o ha liderado la política europea sobre Cuba, pues sí, es cierto, hasta un punto. Ahora casi no pinta tampoco ni siquiera mucho en Europa. Antes lo que decía España iba a misa, ahora se discute más. Bien, simpatía puede haber habido mayor o menor, pero el problema no está en eso. El problema es que no es fiable. Y luego la política de Aznar, de connivencia con los sectores más radicales de Miami y además de enfrentamiento directo, eso los cubanos nos han pasado una factura que todavía casi dura, ¿no? Por parte del PP. A Margallo yo creo que prácticamente le han humillado cuando ha ido a Cuba, hay que decirlo. Él yo creo que no ha hecho mal los planteamientos, porque estaba un poco casi en la línea Moratinos, del diálogo y tal, pero la verdad es que se han portado muy mal con él, aunque él piense que fue bien el viaje. No, mire, en octubre, él fue en noviembre, en marzo, Raúl Castro recibió al ministro de Exteriores italiano, ¿no? Es decir, no es una cuestión de niveles, a usted no lo recibieron
porque no le recibieron, porque fue a dar una conferencia sobre la transición española, porque habló demasiado de que llevaba mensajes de Estados Unidos. Usted no, quizá los que filtraron no lo hizo bien, pero se portaron con un poco de excesiva dureza, en mi opinión, porque, bueno, España, ¿por qué quiere tener buenos lazos con Cuba? Pues porque tenemos una historia en común, porque tenemos intereses allí, no tantos como la gente piensa. Tenemos una participación en cadena de hoteles, bueno, en varias, pero no es una cosa que pese demasiado, ¿no? Es una cosa más política que económica, pienso yo, aunque haya un factor económico en el que pesa, pues que hay gente que quiere entrar ahí, es un mercado jugoso porque es nuevo, ¿no? Bueno, pues sí, pero no es una cuestión que nos vaya en ello la economía externa, ¿no? Es complicado, no lo hemos hecho bien y ahora, pues si se reflexiona, ¿no?, el nivel que sea, yo no soy diplomático, pero he visto un poco cómo han ido pasando por allí y cómo son los cubanos de finos en la diplomacia. Desde luego, si seguimos sin saber muy bien y sin consenso entre los partidos sobre cuál debe de ser la relación, cuál debe ser la relación con Cuba, vamos mal. Y de momento hemos perdido mucho pie, en mi opinión, ¿eh? A lo mejor mañana vemos un abrazo enorme entre un presidente español y Raúl Castro y todo se recompone porque ganas no faltan, yo creo que por los dos lados, pero de momento no va bien. España tenía un canal de comunicación cuando yo estaba allí con la disidencia, que era un funcionario de la embajada que hablaba con los disidentes y estaba pactado con el gobierno. En la actualidad, si no me equivoco, la disidencia habla directamente con el embajador. Digo si no me equivoco porque no estoy allí, pero esas son mis noticias. Y hay un diálogo, incluso más a un cierto nivel, que a lo mejor también ha pasado un poco de factura, ¿no? ¿España qué tiene que hacer ahí? Bueno, yo no quiero dar consejos, ¿no? Pero yo creo que hablar con la disidencia es una cosa que Cuba asume, por ejemplo, del Vaticano y de Canadá como ejemplos, y que claro que hay que hacer, y defender la democracia, pues sí, pero el país es soberano. Entonces, hablar, entender sus posiciones, ayudarles, sí, pero yo creo que teniendo en cuenta que es un país mayor de edad también, ¿no? La disidencia tiene un problema muy grave, es que la falta de visibilidad por el control de los medios de comunicación de la dictadura y la desunión, no están unidos. Hay disidentes que van muy a la suya, a su grupo. Estados Unidos ha hecho bastante daño con sus ayudas a la disidencia porque ha convertido aquello en un negocio, a veces. Y la situación no es muy esperanzadora. La disidencia no está, en mi opinión, y eso me costó críticas, también lo digo en el libro, no está bien conectada con la sociedad. No por su culpa, pero tampoco de manera inocente por su parte, porque ellos han hecho cosas como el proyecto Varela, intentos de aglutinar un poco fuerzas, no les ha salido bien, y en un momento dado, pues, bueno, pues es su vida, es su país. Nosotros no tenemos que enredar demasiado, yo creo, ¿eh? Ningún país tiene que escuchar. ¿Apoyar en qué? ¿Vamos a nosotros a provocar un golpe allí o una revuelta? No lo sé. Eso es muy delicado. Escucharles, dialogar, muy bien, tirar de las orejas a un país que está tratando mal a su gente, siempre está bien. Y Europa lo lleva a gala y tal. Pero yo también soy escéptico con esas cosas, porque nosotros tiramos de las orejas a quien podemos, ¿no? A China le tiramos mucho de las orejas. La pena de muerte estamos en contra, ¿no? Pero Estados Unidos estamos todo el día dándole el coñazo que suprima la pena de muerte. No, ¿no? Esto es todo delicado. Tenemos que hacer negocios con todo el mundo, tenemos que llevarnos bien con todo el mundo y no podemos ser los padres de toda la patria, ¿eh? Somos la madre patria por las razones históricas, pero ojo porque, bueno, pues es un país mayor de edad, una disidencia formada por gente de mayor de edad y, por supuesto, hay que denunciar los malos tratos y los pisoteos a los derechos humanos allá donde se pueda, pero todo lo que sea constructivo, esa herramienta de los derechos humanos, todo lo que sea, hablar
con alguien, mira, yo tengo experiencia y yo creo que esta ley que tú tienes es impresentable y tú no puedes entrar en ningún club mundial con esto. Bueno, eso a lo mejor se lo puedes decir a alguien, ¿no? Cuba tiene unas leyes absolutamente intolerables. Por ejemplo, tiene una cosa que se llama el estado peligroso. Tiene una condena para el sacrificio de ganado mayor que es equivalente a la condena por violación. Es decir, si tú matas una vaca en Cuba sin autorización, tienes una pena de prisión de 4 a 10 años de cárcel. Lo mismo que si violas a una persona, a una mujer. Pero bueno, ¿eso qué es, no? La seguridad predelictiva. Seguridad predelictiva si alguien está en estado peligroso. ¿Y estado peligroso qué es? Que su comportamiento no se ajusta a los principios de la revolución. Hombre, eso en un diálogo puedes decir, a ver, nosotros hablamos con muchos países y esto no lo habíamos visto en la vida. ¿Cómo vamos a negociar diplomáticamente si estoy hablando con un país que aplica leyes medievales, ¿no? Pues no sé, supongo que eso se puede decir en un despacho. Pero ya digo, el respeto es esencial y tú no puedes cambiar lo que no puede cambiar una sociedad, es mi opinión.